En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la composición general del genoma humano. Vamos a hablar del genoma nuclear y también hablaremos del genoma mitocondrial. Recuerden que el genoma nuclear está organizado en fragmentos lineales denominados cromosomas, mientras que el genoma mitocondrial corresponde a un ADN bicatenario circular. Este ADN bicatenario circular de 16.6 kilobases posee en su estructura diferentes tipos de genes. Genes que codifican ARN ribosomal. Posee entonces dos genes que codifican ARN ribosomal, 22 genes en forma de un operón que codifican ARN transferente y 13 genes que codifican ARN mensajero que posteriormente serán convertidos en proteínas que participarán en la cadena transportadora de electrones y en los procesos de fosforilación oxidativa. Por otra parte, cuando hablamos del genoma nuclear, hablamos de 46 cromosomas, en donde abarca cerca de 3.2 billones de pares de bases. Pero no todo el genoma es igual. Hay porciones que nosotros las consideramos genes y hay porciones que no van a codificar ningún ARN funcional. Para entender un poco la composición del genoma, hablemos de la composición porcentual. Hay dos grandes porciones que nosotros las vamos a definir como ADN génico y ADN intergénico. Aproximadamente el 25% del genoma lo podemos denominar ADN génico, mientras que el 75% restante lo vamos a denominar ADN intergénico. ¿Qué quiere decir eso? Serían todas las regiones que están entre cada uno de los genes. Resulta que no todo el ADN génico es codificante. Hay cerca del 1.5-2% que corresponde a ADN codificante. El restante 23% lo vamos a denominar ADN no codificante. En este 23% vamos a encontrar todas las regiones control. Vamos a encontrar intrones, vamos a encontrar las regiones UTR5' y 3' y posiblemente encontremos los pseudogenes. Para entender un poco cómo se distribuye este 25% tenemos que hablar un poquito de la anatomía de un gen. Un gen está constituido por múltiples porciones, pero básicamente podemos mencionar dos muy bien definidas, que serían las regiones control y la región que nosotros la vamos a denominar transcripcionalmente activa. Regiones no codificantes como por ejemplo los enhancers o por ejemplo los promotores. Dentro de estas porciones reguladoras están promotores como la caja Tata o como por ejemplo las islas CPG. En cuanto a la región transcripcionalmente activa, nosotros podemos encontrar muy bien definidas dos regiones. Las que están trazadas en morado, que serían los exones, y las regiones que están entre estas bandas, que serían las denominadas intrones. Las regiones control, como por ejemplo la caja Tata, está aproximadamente a 75 pares de bases, mientras que los enhancers pueden estar a cientos y a miles de pares de bases, y actúan tanto a corriente arriba como corriente abajo. Los exones se denominan secuencias transcripcionalmente activas y son secuencias importantes porque codifican aminoácidos. Tienen un tamaño aproximado de 100 pares de bases. Mientras que los intrones son regiones que sí se transcriben, pero que no codifican aminoácidos. Eso quiere decir que en algún punto van a ser eliminados. Estos intrones poseen un tamaño mucho más grande que los exones. Los intrones codifican ARN no codificante. Y este ARN no codificante es importante porque es capaz de regular la expresión de genes, atrayendo proteínas o enzimas capaces de modelar la cromatina, haciendo que esté compacta o relajada. Con respecto al 75% restante, 20% corresponde a regiones de ADN con secuencia única y el restante 55% corresponde a ADN repetitivo. Las regiones repetitivas pueden ser de dos tipos: repetidas en grupos o en tándem, que abarcan el 10%, o estas repeticiones pueden estar dispersas a lo largo del genoma, que sería el 45% restante.
Las regiones repetidas en tándem se pueden subdividir en tres tipos principales, denominadas secuencias satélites, secuencias microsatélites y secuencias minisatélites. En ocasiones, para referirse a este tipo de secuencias, se utiliza la abreviación STR, que quiere decir Short Tandem Repeats. Los satélites son regiones repetitivas y hay de diferentes tipos. Las principales pueden ser alfa y beta. Estas, por ejemplo, las encontramos en los cromosomas. Los satélites alfa básicamente se encuentran en la porción central o en el centrómero y corresponden a repeticiones de 171 pares de bases que abarcan cerca del 3% de los cromosomas. Los satélites beta están dispersos en el cromosoma, pero básicamente nos vamos a referir a ellos como presentes en la heterocromatina. Son repeticiones de 68 pares de bases y están dispersos en el genoma. Al igual que los satélites beta, los microsatélites también están dispersos en el genoma. Pero la diferencia es que, al ser microsatélites, hablamos de repeticiones de 1 a 10 pares de bases, como por ejemplo una repetición de adenina-citosina en bloques, adenina-citosina, que se repite 3 veces. Los minisatélites se diferencian en tamaño, tienen aproximadamente de 1 a 15 kilopares de bases, vienen en tándem y uno de los ejemplos más evidentes son los telómeros, donde hay repeticiones de un hexanucleótido constituido por timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. El último 45% de este ADN repetitivo corresponde al ADN disperso denominado BNTR, que son las secuencias en tándem variables, pero cuya característica es que estas secuencias son intercaladas. También encontramos tres principales secuencias, las LTR, las line y las SINE, con un 13% para SINE, 17% para line y 15% para las LTR. Las secuencias SINE de short son secuencias cortas, de 500 pares de bases, y uno de los principales ejemplos son las secuencias ALU. Se encuentran muchas secuencias ALU en los intrones de los genes. Se dice que aproximadamente hay una secuencia ALU entre cada 4 y 5 kilopares de bases. Las secuencias line son elementos largos, elementos de 6 o 7 kilopares de bases que básicamente corresponden al 17% del genoma humano. Se dice que hay alrededor de 100.000 de estas secuencias line y tan solo 3.500 son secuencias completas. ¿Qué quiere decir eso? Son secuencias que poseen promotor, solo que no codifican o no se transcriben porque en algún punto esta transcripción va a ser truncada. Finalmente encontramos las regiones LTR, que son las repeticiones terminales largas. Todas estas regiones se han asociado a la presencia de retrotransposones. Abarcan entre 6 y 10 kilobases y corresponden al 0,1 al 1% del genoma. Se ha visto que están posicionados en los enanters. Gracias.